Bienvenidos a Encuentros de Diseño, el podcast del Observatorio en Diseño y Creación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, conducido por Johanna Zárate y patrocinado por la Facultad de Artes y Diseño. En cada episodio encontrarás temas de diferentes disciplinas que nos permitan charlar entre amigos sobre, para y por los encuentros de diseño. Les damos la bienvenida a este episodio de Encuentros de Diseño. Mi nombre es Johanna Zárate, docente e investigadora de diseño y coordinadora del Observatorio en Diseño y Creación de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Colombia. En este primer episodio de nuestra séptima temporada tenemos un invitado muy especial. Es el director del área académica de diseño de producto de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el diseñador Juan Manuel España Espinosa. Juan Manuel es candidato a doctor en Ciencias Ambientales y Sostenibilidad, es magíster en Gestión Ambiental, especialista en Gestión del Diseño, diseñador industrial. También se ha enfocado en el desarrollo de bioproductos y biomateriales. Posee destrezas en el liderazgo y el trabajo con equipos interdisciplinares. Es un experto en temas de sostenibilidad, diseño y gestión. Posee una amplia experiencia en investigación aplicada al desarrollo tecnológico y de nuevos productos. Es una persona que ha trabajado durante muchísimo tiempo en el desarrollo de proyectos, específicamente con fibras naturales, y el día de hoy lo invitamos a charlar con nosotros sobre el tema de las fibras del diseño. Bienvenido, Juan Manuel. Hola, Johanna. Muchas gracias por la invitación. Me complace mucho poder acompañarlos en este espacio que nos ha permitido ya durante 7 temporadas pues reflexionar alrededor del diseño, de temas de interés, de hacia dónde se dirige, y pues muy contento de poder estar con ustedes hoy. Bueno, me parece interesante que nuestra audiencia conozca un poco más sobre el perfil de nuestro invitado, porque es una persona que tiene un enfoque muy amplio sobre el diseño y sobre lo que queremos hablar, algo que nos permite a nosotros discutir desde esos lugares no siempre comunes en el diseño, sobre todo en nuestro espacio. Y estamos hablando del desarrollo de patentes para el trabajo con fibras naturales. Entonces, en el caso de Juan Manuel, ha trabajado en los equipos y dirigido equipos que han podido desarrollar patentes como una máquina de extracción de fique, como un empaque basado en los beneficios de los artrópodos Escarsia formosa amitus. Yo la verdad no estoy muy segura que lo haya dicho bien. El registro en diseño industrial de empaques secundarios para bioinsumos a base de artrópodos benéficos, el Encarsia formosa y el Amitus funcipenis, me perdonan aquellos que saben pronunciar todo esto correctamente, para el control de la mosca blanca en cultivos de tomate bajo invernadero. Todo este tipo de proyectos, fíjense que tiene que ver con el desarrollo de proyectos que están relacionados con agroindustria y con el desarrollo de lugares en fibras naturales en nuestro contexto, y es de lo que queremos hablar el día de hoy con Juan Manuel. Entonces, para empezar nuestra temporada y nuestro programa, Juan Manuel, ¿cómo un diseñador industrial egresado en una ciudad como Bogotá, ¿no? que es una urbe, de repente se siente tan interesado por el trabajo en fibras naturales que se aplica en comunidades? Vale, lo primero que me gustaría como comentar es que estas patentes y los nombres de los proyectos a veces suenan mucho más complejos y difíciles de lo que en realidad son. Parecieran temas pues no sé, como de la NASA, pero en realidad no lo son, ¿sí? Ambos proyectos pues están vinculados con territorios y con saberes territoriales alrededor de diversos temas de cómo el diseño puede apoyar el desarrollo rural o participar de procesos de innovación tecnológica dentro del sector o los territorios rurales en Colombia, que son muy importantes y que de alguna forma yo siempre he pensado que el diseño no los ha tenido como una prioridad. ¿Cómo me acerqué yo a estos temas y a estos lugares? Creo que todo surge casi que desde que yo me gradué, siempre tuve una cercanía, un interés por los temas artesanales. Yo soy orfebre
de la Escuela de Artes y Oficios. En su momento se llamaba platería, pero hoy en día es orfebrería, pues el curso, entonces creo que se entiende más fácil desde ese lugar. Y siempre tuve cercanía con los temas de la artesanía, siempre me gustó mucho esa conexión, el acercarse a los materiales, el entender los materiales, el encontrar diversas formas de transformarlos. Y en la medida que fui explorando ese lugar, uno encuentra en los artesanos una capacidad ancestral de la transformación de el metal, la madera, las fibras, y pues es un mundo realmente muy enriquecedor. Desde ahí me fue acercando a los temas de fibras vegetales. Posteriormente, pues ya dentro de los estudios que yo iba haciendo en maestría, porque siempre también he tenido como un interés, bueno, no sé si siempre, pero ya desde hace mucho tiempo un interés por los temas de sostenibilidad. Y desde ese lugar vi una oportunidad de vincularlo con los temas de fibras naturales cuando estaba haciendo mi maestría. Y ahí me empecé a enredar en forma con el tema de las fibras, ¿sí? Yo creo que Colombia y otros países de Latinoamérica tienen un potencial gigantesco en los términos de fibras vegetales principalmente. Y cuando digo un potencial gigantesco es que en la biodiversidad que nosotros tenemos, en los saberes que hay en los territorios alrededor de la transformación de las fibras, hay todo un lugar de oportunidades no solo para el diseño como disciplina en términos de lo que nosotros podemos hacer y podemos promover en los territorios con estas fibras, sino también para los mismos territorios como lugares de transformación social. Es una manera, sin duda, desde la que nosotros podemos proponer, ofrecer y construir un mundo material diferente que además surge de unos potenciales que no vas a encontrar en otras partes. Entonces creo que todos esos temas alrededor de las fibras pues me fueron encaminando y enrutando en unos intereses donde yo no solo veo algo personal, algo que me motiva y me interesa, sino también algo que realmente pueda aportar en la transformación del país. Yo sí veo en las fibras vegetales, más con la vigencia que tienen hoy en los temas ambientales, una oportunidad gigantesca de desarrollar los territorios y desarrollar los territorios desde sus peculiaridades, porque si tú vas a una región en Colombia como La Guajira y luego vas a una región en Colombia como Antioquia, pues vas a encontrar que las posibilidades y los potenciales que se pueden aprovechar desde el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, pues van a ser muy diversos y tú vas a tener unas oportunidades distintas en un territorio que en otro. Eso va a permitir, o podría permitir, sin duda, pues una capacidad y una oferta bien interesante de lo que nosotros podríamos partir a hacer en el desarrollo de nuevos materiales, de nuevas aplicaciones, pero también de un fortalecimiento de lo que tradicionalmente se ha venido haciendo con fibras naturales, ¿no? La artesanía en Colombia es un sector muy importante, que hay que empoderarlo más, que hay que fortalecerlo más. Tenemos muchos maestros y mucha tradición en el manejo de estos materiales, y sin duda eso puede tener un potencial comercial que permita a estas comunidades un fortalecimiento de su desarrollo muy grande. Entonces creo que hay diferentes frentes. Y para matizarlo un poco en un ejemplo que yo le pongo mucho a los estudiantes, bueno, le ponía porque en estos tiempos no estoy pudiendo tener muchos espacios de clase, pero yo le decía a ellos, es curioso que nosotros que tenemos el potencial en las fibras y en los materiales vegetales, porque uno mira la biodiversidad de Colombia en esos términos y es como en cualquiera otra de los ejemplos que nos dan en el colegio, una cosa impresionante. En fibras vegetales tienen un potencial inmenso, pero cuando uno ve quienes lo están aplicando a nuevos materiales, quienes lo están aplicando a la industria automotriz, quienes lo están aplicando a sectores, digamos, en donde se está aplicando con alta innovación, pues vienen a ser los mismos países y las mismas regiones que históricamente han apostado al desarrollo tecnológico, y está muy bien por ellos, pero yo cuestiono a los estudiantes frente a si nosotros somos los que tenemos el recurso, ¿por qué no hemos encontrado maneras de buscar cómo explorar desde lo tecnológico, desde lo ambiental, desde lo social, desde lo cultural, el potencial que tenemos en estos materiales y su aprovechamiento?
Me parece muy interesante lo que estás planteando y creo que nos abre dos lugares de discusión o de revisión frente a nuestras disciplinas de la creación, el arte y el diseño. Y tiene que ver con un proceso histórico. En el siglo XX hubo una gran pregunta de cuál era el lugar del diseño, ¿no? Entonces en países como Chile, en países como Argentina, hubo una gran apuesta del diseño industrial hacia la agroindustria. Pero también tuvimos una gran discusión en la cercanía del diseño y la artesanía, ¿no? Entonces hay una vertiente que se inclina mucho por este lugar de trabajo con la artesanía. También tenemos otra vertiente del diseño que se separa totalmente de la artesanía y trata más bien de diferenciarse de la misma. La pregunta va un poco hacia si tú crees que el siglo XXI y las generaciones contemporáneas de diseñadores son exactamente lo que se requiere para potencializar eso que en el siglo XX las generaciones anteriores no pudieron, que es el desarrollo de una agroindustria en nuestro país que es altamente agro y la posibilidad de una cercanía con nuestra comunidad artesanal que también, como tú ya lo mencionaste, es muy fuerte. Yo creo que el diseño industrial, pero no solo el diseño industrial, sino las diversas ramas de los procesos de creación, porque yo creo que ahí también si hablamos del arte, si hablamos de la arquitectura, si hablamos de las disciplinas que están en los campos de la creación, sí creo que en un país como Colombia, que tiene una extensión y una cantidad de diversidad de territorios rurales tan amplia, sí tenemos una deuda, sí tenemos una deuda en la que nosotros no hemos como disciplinas puesto la suficiente atención a cómo nos conectamos con esos territorios, ¿sí? Cómo nosotros de alguna manera podemos aportar a los procesos regionales. Creo que muchas de las disciplinas creativas nos hemos centrado históricamente más en lo que sucede en las ciudades, en lo que sucede en el exterior, y hemos no centrado nuestra atención sobre estos temas. En el diseño industrial históricamente ha habido una cercanía con la artesanía, ¿sí? Algunas veces exitosa, otras veces no tanto. Ha sido una relación, digamos, complicada, por ponerlo en términos sencillos, ¿sí? En la medida en que no siempre nosotros los diseñadores hemos sabido como entender, respetar y entrar desde un lugar de conversación en estos acercamientos de lo que el diseño puede potenciar en los sectores artesanales. Entonces, aunque ha habido presencia y aunque, digamos, hay muchas cosas para rescatar en esta conexión con la artesanía y el diseño, sí creo que hay muchas cosas pendientes, sí creo que hay mucho que se puede aportar, sí creo que hay que evolucionar la forma en la que se trabaja con los artesanos desde las disciplinas creativas. Creo que al artesano, y eso de alguna manera ha venido sucediendo poco a poco, pero también hay que reconocerle un lugar en el cual él también es un actor de creación con unos conocimientos y unos aportes tan importantes como los que pueda hacer una disciplina profesional. De alguna manera creo que desde una formación no formal tiene las capacidades para entrar de tú a tú con cualquier profesional en un proceso de creación. Entonces, el construir esos escenarios de trabajo colaborativo es un ejercicio complejo que se ha venido haciendo. Creo que en eso hemos avanzado bastante, pero sí creo que sigue siendo una tarea pendiente. Y también hacia dónde debe dirigirse los sectores artesanales o cuál es el potencial que estos sectores artesanales, pues también es un tema sobre el que creo que falta reflexión y discusión. Yo creo que en un país como Colombia, que tiene una diversidad tan grande en oficios y en artesanía y en materiales, sí deberíamos tener una representatividad interna y externa de la artesanía mucho más intensa, mucho más fuerte, más organizada, más solidaria, que permitiera que la artesanía tuviera un lugar más importante en un país como el nuestro, que tiene un potencial en este sector muy grande. Respecto a los temas agro, pues creo que la separación es a veces más profunda, porque cuando uno mira todos los temas tecnológicos, tú encuentras que las tecnologías que se aplican en agro son traídas de afuera. Y pues eso no es negativo, pero sí debería ser un cuestionamiento para los que internamente tenemos la capacidad o la responsabilidad de aportar en esos desarrollos tecnológicos o en la forma en la que se puede
fortalecer el sector de la producción agrícola y cómo nosotros desde estas disciplinas podemos aportar a esos lugares. Y en esas, digamos como en esos lugares, más que una deuda, para cambiar un poco el término, creo que hoy en día pues tenemos una gran oportunidad. Nosotros podemos empezar a aportar a ese desarrollo desde lo que localmente podemos generar. Y las opciones tecnológicas que nosotros traigamos de afuera o que nos aporten de afuera, pues claro que son muy importantes, pero sin duda están pensadas para otro territorio, para otras necesidades, y nosotros terminamos haciendo muchas veces una adaptación de esas tecnologías. Entonces creo que con las peculiaridades tan inmensas que tiene el campo colombiano, la misma geografía, la variedad de climas, sí hay un nicho muy importante para que las disciplinas creativas nos centremos sobre cómo aportar a ese desarrollo. Y pues retomando un poco lo de las patentes, un poco las dos corresponden a ese tipo de escenarios, ¿sí? Surgen de encontrar oportunidades donde veíamos que en conjunto o en un trabajo interdisciplinar podríamos desarrollar opciones o alternativas diferentes para el sector, en el caso de las fibras o en el caso de los cultivos bajo invernadero, donde nosotros apoyamos un proceso que lideraba Luz Estela. Y ahí encontramos nichos donde desde las disciplinas creativas podíamos hacer esos aportes que cuando uno se pone a analizar los temas del agro, los temas rurales, hay muchos lugares donde las disciplinas creativas podrían poner su granito de arena o empezar a tener, porque creo que hoy en día también la apuesta tiene que ser más intensa que un granito de arena, y sí deberíamos tener una estrategia cohesionada de cómo las disciplinas creativas aportan al desarrollo rural. Me pregunto yo, un poco debido a los diálogos y desde la ignorancia, cabe aclarar que Juan Manuel no lleva 2 o 3 años haciendo este proyecto, ¿no? Es un proyecto que lleva muchísimo tiempo, que ha ido evolucionando. Yo tuve la oportunidad y diría el honor de trabajar en el equipo de Juan Manuel hace tal vez 10 años, más o menos, aproximadamente. Y bueno, y empecé desde mi lugar, ¿no? El diseño gráfico, lo audiovisual, también a aprender y a ver cuál sería nuestro lugar desde todas las áreas de la creación, ¿no? Entonces yo he visto cómo en el equipo de Juan Manuel nos hemos podido vincular diferentes disciplinas: diseñadores industriales, ingenieros, diseñadores gráficos, productores, o sea, una gran cantidad de personas que luego pues obviamente trabajan con comunidad, con artesanos, con estudiantes. Dentro de esos procesos como tan largos y tan productivos que tú has tenido, el inicio de toda esta discusión, recuerdo, se dio mucho específicamente con el FIC, y luego ha ido evolucionando a otras fibras que, como tú bien mencionas, abundan en el país. Posiblemente algunos de nuestros escuchas conozcan algo de las fibras, pero otros no. ¿Cuál sería el contexto general de las fibras acá en Colombia? Esas fibras que son potencia para nosotros como nación y que podrían ser potencia como nosotros para una producción industrial. Vale. Bueno, las fibras vegetales en Colombia, pues creo que las que tienen un nivel más representativo son las fibras vegetales. Si nosotros vamos a un país como Argentina, pues las fibras animales son muy importantes, ¿sí? Pero en Colombia las fibras vegetales tienen un papel o un rol muy importante. Y cuando me refiero a un rol muy importante, si uno echa un poquito hacia atrás, ¿sí? Antes de los plásticos, porque hoy en día pues tenemos plástico en la ropa, en todo, ¿sí? Eso también se lo digo a los estudiantes: si yo les dijera dejen las cosas plásticas que tienen, pues les toca quedar en bola. Entonces, cuando uno analiza esa dependencia que tenemos de ese tipo de materiales, cree que eso siempre fue así, y pues no. Si uno mira un poco hacia atrás, las necesidades de vestir, las necesidades de cargar cosas, las necesidades de calzarse existían, pero los plásticos no. Y las fibras vegetales eran un lugar en el cual nosotros resolvíamos esas necesidades. Entonces tú necesitabas calzado, te podías poner unas alpargatas hechas con fique y con lana. Si necesitabas vestimenta, lo mismo, había unas fibras naturales con las cuales tú ibas a poder suplir esta necesidad. Podías usar algodón, podías usar, etcétera, etcétera.
los contenedores, o lo que hoy llamamos mochilas, pero que antes tenían un carácter mucho más práctico que decorativo, aunque también un tema ritual asociado, pero que tenían todo este carácter de utilitario, los lazos para amarrar el ganado, etcétera, etcétera, pues todo se hacía con fibras vegetales, donde poníamos las cosechas en bultos de fibras vegetales. Entonces, en ese lugar hay una tradición que está asociada a los territorios, al uso de estos materiales, y esto, cuando entran los plásticos, pues tiene que evolucionar, tiene que migrar, se convierte en una artesanía tal vez ya no tan utilitaria, sino más decorativa, pero la cercanía con las fibras se mantiene. Este acercamiento a estas fibras claramente posiciona en Colombia algunas que son, ya sea por el territorio o porque las comunidades las han mantenido vigentes, se vuelven más importantes. El fique es una de ellas. El fique es una fibra muy importante en Colombia, primero porque se encuentra presente en muchas zonas del territorio nacional, ¿sí? Casi que puede ser la fibra que tiene más presencia en diferentes territorios. Por las características de la planta de la que se extrae el material, pues crece en La Guajira, crece en Antioquia, crece en Nariño, crece en Cauca, crece en casi que todas las regiones de Colombia. Entonces, eso la hace una planta muy utilizada por las comunidades que habitaban los territorios colombianos desde antes de la llegada de los españoles. Eso se ha mantenido, ha ido cambiando, evolucionando, pero se ha mantenido. Entonces, desde lo cultural ya hay una cercanía con este material que para nosotros es muy importante. Y lo otro es, actualmente mantiene muchos usos. Todos los costales de café que salen de exportación todo el café de exportación va hecho en costales de fique, ¿sí? Muchos productos artesanales en diversas regiones del país están hechos en fique. Entonces, cuando yo empiezo a meterme en forma con estos temas, pues me pareció un sector lógico para acercarme. También cabe añadir que ha sido un sector que históricamente, también por las regiones más productoras, Nariño, Cauca, está muy golpeado por los fenómenos de violencia. Y eso hace que también sea un sector en el que uno siente que tal vez pueda aportar un poquito más. Entonces, cuando yo empecé a acercarme a los temas de fibras, pues me pareció una decisión lógica acercarme a ellos como sector. Recuerdo mucho que en la primera reunión en la que yo me conecté con la gente del sector me dijeron que el que se acerca al fique termina enredado, y bueno, heme aquí. Entonces, se ha sido una experiencia muy bonita, es un sector muy importante en el tema de las fibras. El fique es una fibra con mucho potencial. Fibras similares existen en otras partes del mundo, como el sisal, y cuando hablo similares es muy similares. Y uno puede ver hoy en marcas automotrices como BMW que lo utilizan en el desarrollo de partes automotrices, el sisal. Entonces, ahí es donde uno ve que nosotros tenemos que empezar también a mirar cuáles son los potenciales y las posibilidades que tienen estos materiales. Y sin duda es un sector que, si nosotros logramos potenciar, pues vas a estar ayudando a comunidades en todo el país, porque tiene un impacto regional muy intenso. De ahí hemos empezado también a acercarnos a otras fibras, a otros temas, y también hemos visto muy en cercanía con todos estos conceptos de la economía circular, que las fibras no solo se obtienen de productos que normalmente se utilizan para la artesanía, sino también de los mismos desechos, o eso que nosotros llamamos desechos agrícolas. Y es cuando tú te comes una mazorca, pues no te comiste todo lo que se produjo como biomasa, no te comes toda la planta, solo te comes un pedacito. Entonces, el aprovechar esas cosas que no estamos utilizando en diferentes cultivos, en caña, en maíz, en cáñamo, en muchos sectores, pues también es un tema bien interesante para el desarrollo de materiales, para la búsqueda de nuevas aplicaciones. Obviamente todo esto es un trabajo interdisciplinar, ¿sí? Porque nosotros los diseñadores industriales no tenemos las herramientas suficientes para desarrollar todas las aristas que implica un proyecto de esto. Siempre es en equipo, siempre es en unos lugares interdisciplinares, sí, pero sí creo que los diseñadores estén pegados a estos temas, por ejemplo, desarrollos de materiales, tiene un plus interesante, y es que nosotros inevitablemente siempre estamos pensando en ¿y qué vamos a hacer con este material? ¿Y para qué lo podemos aplicar? ¿Y con esto qué podemos reemplazar? Y eso, de alguna forma, propicia unos procesos de creación en los equipos de diseño que trabajan con nosotros, muy chéveres, muy interesantes,
y de los que han surgido pues iniciativas muy bonitas y con mucho potencial. A veces lo que le falta a uno desde los procesos de investigación pues es plata, pero iniciativas interesantes y potenciales atractivos han surgido muchísimos frente a este tema. Juan Manuel, dentro de tus últimas publicaciones, al menos al aire, hay una que se llama Biomateriales para el Cambio. En esa específicamente se habla de lo que nos estabas comentando hace un momento sobre cómo las fibras naturales podían ser posibles sustitutos de los plásticos espumados específicamente. ¿Qué tipo de formación adicional o complementaria debería tener un diseñador industrial que se interesa por desarrollar este tipo de proyectos? ¿Hacia dónde los guiarías tú? Bien, lo primero es que en el tema del reemplazo de los plásticos, pues a mí siempre me gusta hacer dos aclaraciones. La primera es que más que un reemplazo total de los plásticos, porque los plásticos como material también son una cosa increíble, con un potencial muy interesante, lo que pasa es que lo usamos en tantas cosas que es imposible que no sea un desastre ambiental por el volumen y la cantidad de aplicaciones que le tenemos. Entonces, cualquier material que nosotros pensemos que puede reemplazar en algunos usos o aplicaciones a los plásticos, pues también debería surgir desde un lugar diferente, ¿sí? Uno de los problemas del plástico fue que se pensó que se podía usar para todo y que todas partes del mundo todos íbamos a hacer lo mismo y hacerlo de la misma manera. Yo creo que si vamos a desarrollar alternativas sostenibles tiene que ser desde un lugar distinto. Entonces yo creo que la naturaleza nos enseña el concepto de diversidad en la forma en la que yo puedo desarrollar distintas alternativas para suplir una misma necesidad. Y el desarrollo de nuevos materiales creo que debe ser así, ¿sí? Creo que debe tener un tinte también regional. Es decir, yo creo que nosotros en Colombia tenemos unos desechos agrícolas diferentes que los que tienen en Chile. Entonces los biopolímeros o los materiales basados en biopolímeros deberían partir de un principio distinto al que hacen en Chile. Porque si todos queremos masificar el mismo material, creo que vamos a tener un replicar esas problemáticas de lo que implica la escala de producir cualquier cosa a nivel masivo mundial. Entonces, ese es el primer tema. Y el segundo tema, pues creo que, y respondiéndote un poco ya lo del tema del acercamiento al diseño, más que la necesidad de desarrollar unas habilidades especiales, ¿sí? Es la capacidad de trabajar de manera integrada con otras disciplinas, ¿sí? Porque yo creo que uno no tiene que saber de todo, sino saber asociarse con los que saben lo que uno no sabe. Y yo sí soy muy creyente de la importancia del trabajo transdisciplinar, que lo que implica es casi que borrar esas fronteras de quién es el ingeniero, quién es el diseñador, ¿sí? Igual lo que uno sabe y lo que uno tiene en su profesión lo carga encima, no necesita el título ni estarle diciendo al otro que yo soy diseñador, ahí está, en algún lugar. Entonces, cuando este trabajo fluye de manera absolutamente transversal, suceden cosas muy interesantes y uno puede aportar en lugares que a veces son disruptivos y ayudan a propiciar procesos de innovación. Y lo mismo sucede cuando un ingeniero no tiene miedo en aportar independiente de, oiga, eso no es mi campo de acción, pero cuando se rompe esa barrera y yo puedo aportar desde cualquier lugar en pro de lo que estamos trabajando como proyecto, pues creo que ese es el gran plus del trabajo colaborativo. Y creo que eso es difícil, ¿sí? Es decir, yo lo que le sugeriría a los chicos, a los diseñadores que quieren trabajar en este tipo de temas, es que aprendan a trabajar desde esa manera. Y desde ese lugar lo primero que tienen que desarrollar es la capacidad de escuchar y de aceptar la diversidad de las miradas y de las visiones y construir desde ahí. Los procesos de creación deberían construir desde la diversidad. Entonces, creo que esa es una de las barreras más difíciles de romper. Juan Manuel, antes de terminar, ¿en qué va el proyecto? Porque sabemos que es un proyecto que nunca se cierra del todo. Y si alguna persona que está escuchando nuestro podcast quiere conocer más sobre el proyecto, sobre los desarrollos o cómo vincularse, ¿cómo puede contactarlos? Bien, son varios proyectos. Digamos un poco el desarrollo tecnológico que dio la patente de la máquina de Fique, que la hicimos con Agrosavia, es una patente conjunta entre las dos instituciones. Está en una fase muy bonita.
porque la máquina ya está en pruebas en La Guajira, en la Junta, pues muy cerca de la Junta, y pues ya estamos colocando en territorio la apuesta para ponerla a funcionar y ponerla a prueba. Entonces ese desarrollo está en esa fase. No ha sido fácil en los últimos momentos porque sí ha habido choques con esas realidades colombianas. Al líder como de la comunidad que lideraba todo el proceso lo asesinaron una semana después de que nosotros estuvimos allá haciendo la entrega oficial de la máquina. Entonces obviamente esas cosas torpedean todos estos procesos. Pero bueno, por lo menos ya estamos en una fase que implica la entrega a la comunidad de la máquina y ponerla a funcionar para entender cómo esto puede ser el punto de partida de un modelo que reemplace cómo funciona actualmente el proceso de desfibrado, que tiene muchos problemas y es de alta complejidad para los operarios, que pierden dedos y que bueno, sufren unas jornadas muy complejas para poder extraer el fique. Ese proyecto está en ese punto. El otro que mencionaste que hicimos con el Centro de Biosistemas, en realidad pues es un control biológico para plagas de mosca blanca en tomate bajo invernadero. Entonces estos nombres que tú mencionabas que son bien complejitos de pronunciar, son unas avispas. Nosotros en ese proyecto el rol que tuvimos fue trabajar sobre el sistema de aplicación de estas avispas y sobre los empaques para las pupas. Las pupas son como los huevitos de las avispas, porque esto es lo que se pone en el cultivo, las avispas emergen y van y parasitan a la mosca. Entonces nosotros trabajamos en un proceso que, pues en realidad si tú lo miras, y por eso te decía, no es más el nombre que la complejidad en términos de cómo suena, aunque sí fue un proyecto con muchas aristas y bastante difícil. Pero nosotros lo que trabajamos fue en el empaque y en el modo de aplicación en el cultivo. Un proyecto muy bonito. En este momento en que se encuentra, tiene patente. Eso está bajo digamos, el liderazgo del Centro de Biosistemas, ¿sí? Y es una tecnología que está ahí, que está disponible y que hoy en día están ganando mucha fuerza. Porque en todas partes del mundo se le está apostando a este tipo de controles biológicos para las plagas. Y el desarrollo de biomateriales lo estamos trabajando en FIQUE, pero también lo estamos trabajando con desechos de maíz. Para ello venimos trabajando con una productora, Ángela Cabal, del Valle del Cauca. Este proyecto estamos buscando precisamente entrar como al proceso de patente. Hemos logrado un material que en cualidades es muy similar al icopor. Entonces vemos ahí un potencial bien interesante porque hemos visto que lo que surgía de estos desechos del maíz, pues pudimos obtener diferentes opciones de materiales con cualidades distintas. Entonces ha sido una experiencia bien valiosa. ¿Cuál es el gran reto ahora? Pues mirar cómo lo viabilizamos, porque esa es una de las grandes dificultades que tenemos en los procesos de investigación y que yo creo que de alguna manera hay que resolverlas. Y es cómo convertimos que estos procesos no se queden solo en esos logros investigativos, sino que realmente se conviertan en algo rápidamente aplicable y que realmente transforme esas regiones rurales o aporte a la transformación de esas regiones rurales, porque creo que nosotros entramos a ser solo un actor más dentro de una rueda que ya va caminando, pero sí creo que podemos aportar muchas cosas. Bueno, pues creo que es un tema muy, muy interesante, definitivamente, hablar de el rol y el papel de las fibras en el diseño en general y en el desarrollo del modelo de pensamiento de nuestros diseñadores en Colombia. Creo que es una discusión que hay que hacer, hay que dar, y una invitación pues a toda la audiencia que nos escucha en este momento, que revisen el proyecto, que revisen los resultados, que busquen sobre este tema, que consulten a expertos y que de alguna manera como creadores y como diseñadores independientes de nuestros apellidos, pues giremos un poquito la vista al campo, al agro, a las comunidades, que como Juan Manuel lo enuncia en algún momento, pues que salgamos del diseño solo para ciudad y que pensemos, sobre todo en un contexto como el nuestro, pues que la mayoría de nuestra vida y de nuestra población y de nuestro futuro está seguramente fuera de las ciudades, que es algo que a veces siento que nos cuesta pensar aquellos que
que pertenecemos a la ciudad. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Al final del episodio vamos a dejar algunos links para que lean sobre este tema, ¿no? Como que puedan de alguna manera profundizar. Vamos a dejar un texto que se titula Biomateriales para el Cambio, que específicamente es una publicación hecha por Fabio Andrés Telles y Juan Manuel España sobre el tema que hemos discutido, pero también vamos a dejar algunas de las otras publicaciones hechas por nuestro invitado Juan Manuel España, algunos links que seguramente ustedes pueden seguir rastreando y buscando para profundizar en estos temas. Definitivamente son temas que podemos y que creemos debemos seguir desarrollando, así que muchísimas gracias, Juan Manuel, por tu participación el día de hoy y esperamos seguir contando con tus experiencias para los oyentes del podcast y para los diseñadores y creadores que nos siguen en el Observatorio en Diseño y Creación. Muchas gracias. A ustedes por la invitación y claro, disponible para cuando me quieran invitar a cualquiera de los espacios del observatorio que creo que son muy interesantes, muy valiosos y que nos ayudan a formar comunidad como diseñadores y más que como diseñadores, como creadores. Para responder un pedazo de una pregunta que me hiciste que no respondí, creo que la forma más fácil de contactarnos si alguien tiene interés es a través del correo electrónico, lo pueden encontrar en la página de la universidad, si entran al programa de diseño industrial o al área académica de diseño industrial, pues ahí van a encontrar ustedes pues mi perfil y ahí está mi correo y será un gusto poderles responder sus inquietudes o buscar maneras de acercarlos a estos temas. Fantástico. Muchísimas gracias también a quienes escuchan nuestro programa. Es interesante escuchar diferentes posturas y reflexiones de expertos sobre estos temas y su relación con el diseño y la creación. Esperamos que todos aquellos y aquellas que escuchan este programa lo encuentren enriquecedor. Nos encontramos en una próxima ocasión y si les gustó el programa, compártanlo con sus conocidos. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de Encuentros de Diseño. Encuentros de Diseño les da las gracias por escucharnos y los invitamos a buscar nuevos episodios, videos, noticias y más en nuestro micrositio y en nuestras redes sociales como Observatorio en Diseño y Creación.